¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Esa es la tragedia de los comunes, que nunca llega A la hora. Miguel. Nunca llega Miguel. Miguel. Miguel, ven. Bueno, ¿Cómo estás, Nicolás? yo estoy bien. ¿Y tú, Ivana? Bien. Ha pasado el tiempo, nos vemos hace una semana. Desde que estuvimos con Carlos Ominami. Carlos Nuestro número Minami 30. En el Liguria. En el Liguria. Pero ahora estamos de regreso. No teníamos que decir eso, pero... Ah, no. Ah, No, verdad. pero bueno, son pequeños detalles o malentendidos. Estábamos hablando de los malentendidos. Acá acaba de llegar Miguel Sí. Ruiz Stuhl, de los Stuhl de Dinamarca. Sí, pues. No, pues de los de Talca, acuerdo. De veras. Que son lo mismo, son los mismos. Son lo mismo. Es una diferencia generacional, pero bueno. Sí, pues. ¿En qué está? Estábamos hablando de los malos entendidos. Y Ya. Ana reveló dónde estuvimos la semana pasada. Ah, Cosa que no debían hacer. Y que Lo no, y que pasa no es vamos a repetir. El anticipo del auspicio, si eso es. Claro. sí. Pues. Es Estamos probable. viviendo como si estuviéramos auspiciados. Exacto. El conocido San Pablo está acá. Pero ahora estamos de vuelta en Merced Merced. 316. 316. Galería Metales Pesados Visual. Hoy salud, primer salud, chicos. El primero Necesito vino, de los multi. No, pero tienes un poquitito para el efecto del brindis nomás. En un rato estaremos con nuestro amigo y ya parte de la comunidad de los iguales Se llama como un apóstol. como uno de los apóstoles. Cada vez menos igual. Cada vez Es el más igual de los iguales, podríamos. Ah, sí. Sí, el más Ah, tendríamos que entrar a definiciones. Juan Omeño cómo? Karsulovich o Karsulovich. 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 Debería ser Así Karsulovich. es la C. Sí. En croato. Oye, y tuvimos la primicia, pues estuvimos con Carlos Minami y después quedó la pelota. Sokimich, sí. Y el patúo Sí. contestó la pregunta Y crucial. un lío con Lee, que, bueno, yo conozco a su hija, la Claudia Lee. Qué bueno. Sí. Eso solo habla de tus relaciones sociales. Sí, bueno, otra vez, porque No, ustedes pero igual siempre hay me Hay que las poner en denostan, ¿no? evidencia lo patúa que fue la respuesta de Ominami Sí. respecto a la pregunta que anticipaba el desastre. No, en ¿Qué fue realidad, lo que contestó? a ver, la cuestión... Que era inseparable. El la dinero de la política. Claro, porque en el fondo lanzó... Esa era una tesis relativamente interesante a mi juicio, ¿no? La ética de la lucha. Es decir, como estaban Hay que en una lucha, instrumentalizarlo. todo queda instrumentalizado y da lo mismo, digamos, no sé, es Ponce Lerú, si... Uno diría como Claro. que el fin justifica los medios, como dijo Exactamente. Napoleón, ¿no? Claro. No, y a la querella de, pero si era Ponce Lerú, él Claro. respondió, bueno, pero toda la gente que tiene plata se enriqueció a partir de la dictadura, así que son todos iguales, digamos. Bueno, Toda la plata tiene rigor- sangre, En, digamos. en rigor es más o menos así. O sea, una buena parte de los nuevos empresarios fueron criados al alero de la dictadura. Es por eso que O yo sea, le todos pregunté... nosotros. No en mi caso, no. Pero ¿Qué piensas, Juan? No, pero piensa en los grupos económicos clásicos que denunció Ricardo Lagos en su famosa tesis Claro. de la concentración de la riqueza económica en Chile, y los nombres se repiten. O sea, digamos, el grupo Mate era Claro. un importante grupo financiero antes de la segunda mitad del siglo XX. Don Arturo Mate había sido senador de la República, presidente de la SOFOFA, ministro de Estado, y además era no sé si alguna vez tuvo directa relación con la gestión de sus empresas, pero era uno de la familia que era dueña de la papelera y de otros Claro, negocios eso es relacionados. ¿No? Jorge Alessandri Rodríguez, que fue presidente de la República, fue presidente de la papelera. Sí. Y eso, Del el Grupo Vale. Mate, sigue siendo un importante grupo económico, uno Sí, de los más sin lugar a importantes de duda. Chile. Magdalena Mate fue ministra de la Vivienda de Sebastián Piñera. Patricia Mate Larraín, la experta en educación que trabaja Todo en el a punto de ser ministra de Educación. también pertenece a esta familia. Eliodoro Mate, Eliodoro que Mate. salió defendiendo a Caradima y que es parte del grupo que tenía inversiones en la represa del sur. Claro. Bueno, Oye, empecemos Eso es un como grupo empezamos. económico Soy Miguel importante. Ruiz Stuhl. Mi nombre es Nicolás Ruiz. Soy a veces Ivana Perich. Y juntos somos la comunidad de los iguales. Bienvenido, Juan Ormeño, Otro a salud. conversar con nosotros. Otro salud. Gracias por la Claro, en este programa, Juan no es distinto de a los otros. ormeños de la... No sé. Ya no existe. De yo la creo que lotería. los ormeños que somos todos menos parientes. O sea, del futbolista, Jorge Ormeño. Seguramente, lo que pasa es que no tenemos ninguna relación, pero tengo un amigo, el Andrés Halle, Sí. que conoció a un viejo ormeño y se trajo de vuelta a un primo, supuesto, Carlos Ormeño. Y un día en un cumpleaños mío, conversando él con mi mamá, descubrieron que efectivamente éramos parientes. Mira, hoy andé agripado. El Benja está... Ah, bueno.
Y a propósito de los apellidos, ¿tiene sentido en política esta práctica crítica que muchos llaman nepotismo? de revelar de dónde vienen las cosas? Pienso en, por ejemplo, La Plata, que nos habla Carlos Ominami. Claro. Pero también pienso en gente que dice que las películas de Larraín son malas porque es Larraín. Que no colaba la Y que en pasada. el fondo es digamos. un cuico que hace las películas que quiere interpretar Chile como quiere. No creo que Uno eso puede no preguntarse es un si buen acaso argumento. la política puede basarse en revelar de dónde vienen como las redes del poder, ¿o no? Es que eso ¿Qué se es saca que con eso? Como- identificáis política de un poder también. Claro. Yo creo que no son idénticas, entonces... Como propone la Naomi Klein, como matemos a todos los burgueses del mundo y sacar el capitalismo. Exactamente. Es raro. Y esa a tesis. finales de julio apareció en Inglaterra un librito que se llama Post-Capitalism. Y Bueno, tenía que decirlo en inglés. Traducido al castellano como postcapitalismo, me imagino, ¿no? O después del capitalismo. bueno, es que me leí la nota del The Guardian, acabo de llegar de Nueva York. Del Me entienden, ¿no? Entonces... ¿Y te compraste zapatos El como la guardia. Carrie Bradshaw? No, hueveo. En estuve- Aldos, claro. no voy a negar que estuve ¿Zapatos en de el 400 Soho. dólares? No voy a negar que estuve por ahí dando vuelta en el Soho, en el West Village y todo ese tipo de cosas. No, pero vamos al punto. Sí, yo creo que ese es un mal argumento, en todo caso, situar en el fondo una crítica a una obra que puede tener tal o cual pretensión, sacrificándola a partir, digamos, ¿no? de la genealogía del autor. Pero parece que yo uno creo puede que decir, podría la obra llegar- de Pinochet, independiente de donde venga, nos ha llevado a la modernidad. Uno puede decir eso. Bueno, si eso es lo que se dice, escucha a Ignacio Valente nomás. Pues, ¿cómo lo veis tú, Ormeño? Pero ustedes, bueno, tú no. Como que Nosotros yo somos no. colegas con Miguel Ruiz, porque somos ambos filósofos, pero ustedes son abogados. Ustedes Pero con tienen una que tendencia- No, pero tienen que una poder tendencia. distinguir entre los argumentos genéticos y los argumentos relativos a la validez. Estáis hablando como Carlos Peña. ¿no? No, pero es un argumento bastante simple. Nuestra moral es una moral judío-cristiana secularizada. Naturalmente yo no soy cristiano y puedo tener muchas cosas que observar del cristianismo. Eso hace que ciertos valores morales pierdan validez para mí, dejen de cumplir el rol que juegan en mis evaluaciones morales simplemente porque son judío-cristianos. No. O sea, y visto así, tenemos que distinguir entre genética y validez. En política, naturalmente la cosa es un poco distinta, porque si tú dices esto viene de una parte indecente, naturalmente todo eso tiñe de indecencia lo que haya surgido de ahí. El punto es si eso es un argumento político, ¿no? Es decir, si O es sea, tú válido. lo podías ocupar. Es decir, si es Tú lo válido. podías ocupar retóricamente, ¿no? Pero ¿dónde nos ha llevado, por ejemplo, la discusión de que la Constitución del 80 es una Constitución que nació en dictadura? A ninguna parte. O sea, nadie considera que por sí mismo ese sea el argumento que nos fuerce a, o que fuerce a quienes no quieren hacerlo, no a tener una nueva Constitución. Claro, a un ¿Cachai, no? un proceso constituyente para hablar en términos del Fernando. Claro, o sea, yo creo que siempre es importante para quien tenga interés en la cosa pública saber de dónde vienen las platas, cuáles son los orígenes de la carrera política de alguien. Pero claro, porque de eso dónde está es el poder. vinculado Obvio, con... obvio. Pero una cosa es eso y otra cosa es el argumento, ¿no? O sea, el Marqués Bulnes, que es tataranieto del general Bulnes, ¿no? Y que es el abuelo del actual agente de Chile en La Haya, Felipe Bulnes. Bueno, nadie jamás se preguntó de dónde venía la riqueza o el prestigio social del Marqués Bulnes, porque todo el mundo ya lo sabía. Claro, es cierto que el general Bulnes tenía antecedentes negros, como esto es sabido, ¿no? Pero, bueno, Guacho Higgins también, pues, o sea, Claro. tenía algún antecedente. O sea, el punto importante es que una vez que tú llegas a decir de dónde viene algo, todavía no has hecho toda la pega, ¿no? Claro. Y en Falta una, la en una otra. escena retórica en donde los medios son tan importantes, naturalmente, decir fulano viene de tal parte, o hizo su plata, o obtuvo su poder de tal fuente, es importante, puede jugar un rol en la discusión, pero ahora los que hubo no necesariamente es central. Claro, el problema yo creo que tiene que ver en el fondo con el nivel de intervención que puede tener el capital o el poder económico dentro del implemento del diseño político de tal o cual gobierno. Yo tengo la impresión de que si estamos viviendo lo que estamos viendo es porque nuestra democracia, que es una democracia relativamente protegida, bastante, estupendamente protegida, está transitando y con esto termino, ¿no? Con una democracia moderna. O sea, son los típicos debates en donde se pasa de un Pero mira, formato de democracia. Helmut Kohl perdió la elección contra Gerhard Schröder el año 1998, Claro. porque habían donaciones
superiores a 10.000, no eran euros todavía, eran 10.000 marcos, que él tenía la obligación de decir de dónde provenían y que estaban además en uno de estos lugares de platas negras como Liechtenstein, y él se negó a decir de dónde venían. Y fue, perdió la elección, ¿no? Claro. Por la incertidumbre de que podía ser plata cochina, digamos. Nadie estaba dispuesto a acusar a Helmut Kohl, el unificador de Alemania, ¿no? El gran ganador de la Guerra Fría en esa zona de Europa, de ser un corrupto. Pero, los humoristas decían, comparaban las relaciones alemanas entre dinero y política con las relaciones italianas entre pueblo y política, que es bastante decidor. Claro, ¿no? A propósito de que está Renzi en nuestro país. Claro, ir a bajar a Italia, digamos. Sí. ¿No? Hay un poema de Goethe famoso, Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, ¿no? ¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros? Ese es Italia. Chuta, de esa onda. Esa onda. Y claro, en las películas de Coppola, el padrino de vino en naranja. Y donde estaba la naranja estaba la muerte. Esa onda. Increíble esa cuestión. Semiótica. No, pero no, es una insistencia así como a nivel de Que no imagen. son las mismas naranjas que de García Márquez. Igual. No. O sea, tú son naranjas mecánicas. podés reconocer que la política requiere mucho recurso. O sea, la política es un decir, porque una vez que tienes el poder, tienes a tu disposición los recursos del Estado, supuestamente para llevar a cabo tu programa, pero para entrar a competir por el poder del Estado necesitas muchos recursos. Las campañas son caras, la propaganda televisiva es cara, los afiches son caros, las brigadas de muralistas, propagandistas, y delincuentes que son andan caros. Sí. Pero ¿Y para ti eso es necesario en la sería política? ingenuo pensar que la dependencia de la política respecto del dinero se limita a eso. ¿Cachai, no? Pero hay un dato que yo creo que en el fondo uno tiene una tendencia a olvidar, que la UDI cuando entramos en democracia era un partido chico, pero ellos introdujeron un cambio, era un partido chico. Ah, chico, entendí. Muy chiquitito, o sea, decir que no tenía tanta votación. Eso es básicamente donde se logró el equilibrio por parte de la derecha fáctica en ese momento, en el momento de Elwin, es justamente por el tema de los senadores designados, etcétera, 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 que ya lo conocemos por la conversación con Carlos. O sea, y luego el binominal. Y y con binominal, además tenemos binominal, o sea, tenemos no. Sí, Supuestamente. Vamos a ver qué tanto de maquillaje, Proporcional. cuánto de... La lectura optimista de mí. Bueno, sí, yo sé, en realidad debo reconocer que yo soy optimista, pero bueno, dicho eso, el gran cambio que hizo en términos políticos la UDI, que lo llevó a ser el partido más grande del país, si eso sin duda, fue introducir lo que nosotros ya corrientemente ya reconocemos con la expresión marketing político, es decir, justamente un gasto mucho más excesivo y pletórico con las palomitas, con las Pero más que cuestiones, eso, y que sin duda eso ayudó a crear a la UDI en términos como esta suerte como de gran partido político. Pero hasta el momento. Fue la plata, o sea, fue la institucionalidad en que la plata podía ser. Yo creo que son las dos cosas, Pero acá yo creo que estamos hablando también de lo que alguna vez hablamos respecto de el choque del auto de Vidal, ¿no? Bueno, Cuando ya. Vidal choca con el Ferrari. Lo que hay ahí no es una manifestación de un exceso de plata, ¿no? Claro. Simplemente, sino que hay una manifestación de la necesidad del lujo. Del lujo. Lo conversamos con Sergio Parra, recordemos. Sí, con Sergio Parra, de hecho. Que acá también lo que estamos pensando no es tanto que haya más plata en política porque hay más palomitas en la calle, Claro. sino que hay más plata en política porque la política también está sirviendo a cierta práctica del lujo. Sí, sin lugar a Cuando dudas. uno pensaba también el caso que contraponía Sergio Parra al de Vidal, era el caso de Peña y Lillo. Peña y Lillo no solo se vestía bien, sino que tenía trajes muy caros, por ejemplo. Sí. Y eso era Sin lo duda que, debe lo que ser marcó como la globoso o algo estampa así. en términos estéticos de su paso breve Fugaz. oye, un año no La moneda. sobrevive con la moneda. Y vaya año, Bueno, En régimen de 4 años y vaya año, no es tampoco. ¿Cuánto? Y vaya año. ¿En menos de la mitad? Pucha, hay ministros de los que célebremente se sabe que han durado menos, digamos. Sí, po. Por ejemplo, mi querido amigo Jorge Insunza, que duró 29 días. No te puedo ¿Cuánto creer. estuvo Jorge Insunza? Puta, que se de mandó mí. el abogado. Pero es que renunció al ¿Es poder. amigo tuyo? Él, Está haciendo la como práctica ustedes- de la defensoría. como no sé ustedes tanto. saben, yo fui comunista durante 10 años, entre 1980 y 1990. Comunista partidista, digamos. Sí. No, comunista de partido. Los únicos, Sigue siendo los comunista. únicos reales, digamos. Todo lo demás es
Porque con el como- MIR tú nunca tuviste muy buena onda, ¿no? ¿Con quién? Con el MIR. Sigo sin tener. Pero Pero bueno, ¿pero existe el MIR? No existe. bueno, esto ya es pecata minuta, pero la zurda es la heredera directa del MIR. Sí, po. Carlos, Y la- por ende- Carlos Ruiz Encina, y por ende Miguel los Agacino, autónomos. claro, Sí, po, exacto. los autónomos. Pero los autónomos son un MIR bastante... Blandi, soft. No, pero además de soft es un MIR, ¿cómo se llama cuando algo se adecua perfectamente a los tiempos? Ad hoc. Ad hoc. No, No, porque no, ad hoc parece que es arbitrario, no. Los autónomos Un son neologismo. como el MIR debería ser para estos tiempos, que existe una juventud Una rebelde. actualización del MIR. Claro, son un update del MIR, ¿cachai, no? Un MIR actualizado. 2.0. ¿cachai, no? Bueno, pero eso no tiene ninguna relevancia. O sea, tiene que ser así, pues. Sí. Pero espérate, entonces, Por el MIR tampoco, el Jorge Insunza Ah, sí, mató a un par. militaba en la Juventud Comunista Sí. y fue compañero de mi hermano cuando mi hermano fue presidente de la Juventud Radical, estoy hablando a principios de los años 90, ¿no? Bueno, de ese mismo lote proviene, por ejemplo, Felipe Arbó. ¿Y qué pensaba ¿cachai, tu no? madre de tener un hijo comunista y un hijo radical? Bueno, de tener un hijo radical nada, porque mi papá era radical. Claro. Entonces, digamos, O sea, la línea oveja negra dinástica eres tú. sois Sí. roja, por favor. Parte del cuerpo diplomático, estamos de la acuerdo, abeja ¿no? Claro. ¿Mm? Pero bueno, no se pensaba mucho. Tuvieron mucho susto en algún momento durante la dictadura. O sea, para tener Correctamente. susto como... Es difícil saberlo ahora retrospectivamente. Cuando hubo el atentado del 7 de septiembre del 86, bueno, yo, como mucha otra gente, fuimos amenazados de muerte. Yo estuve escondido 4 o 5 días. ¿Te escondió un cura? No. ¿Caradima? ¿Sí? ¿Dónde? Caradima no escondió, o sea, escondió su cosa. Me escondió una ex secretaria que mi papá había tenido en el Ministerio de Relaciones O sea, los Exteriores. radicales te salvaron. Es que yo estoy seguro que esas Estoy como amenazas de Connie, muerte... A ver, como que no Connie le iban a- Santa no le iban a María. matar. Estoy seguro que esas amenazas de Contribuyendo. muerte provenían de... Tus propios compañeros. de compañeros de la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Católica y entonces los fachos amenazaron a cuánto tipo tenía título o Tintes. fama de comunista. Bueno, yo era obviamente comunista porque yo había sido presidente del Centro de Alumnos de Filosofía. Además fui consejero de la FEUC democrática. O sea, no había ningún misterio, ¿no? O sea, mi caso era mucho menos emblemático que el de Enrique París, pero Enrique París, yo, que soy Pablo Tótoro, éramos reconocidamente dirigentes comunistas, Leopoldo Soto, para no olvidarlo, llegan a escuchar este programa y no lo mencioné. Empezamos a tener problemas que ya teníamos hace 20 años, pero de nuevo. No sé si para nosotros no es un problema Ya, real. entonces el Coqui Insunza era un cabro de la Jota que salió de la Jota y luego hizo, digamos, se dedicó al análisis político prohijado por Cuadra. Francisco Javier Cuadra. ¿Te acordás que Cuadra se había De la dedicado UDP. a la... Pero antes de eso. No, pero Antes de es para eso. recordarlo, ¿no? Se había dedicado al análisis político, Y se tenía sigue- como una, y se- y como se una especie sigue- a propósito de la UDI y el marketing político, se había dedicado como una Consultoría como una política. consultora. Además. Hasta el día de hoy, ¿eh? Pero no era animal, No, no era animal, era una pero- cosa propia. Te cuento la última consultoría que hizo. Fue el presidente actual de Paraguay. Bueno, pero la Bueno. cosa es que la cosa es que este gallo duró ¿cuánto en su ministerio? 29 Mes. días. 29 días, una cosa así. Mes. Menos que Juan Pablo I de su papá. O sea, Pero él murió. en comparación con Lo murió. Lo Coqui murió. Insunza, Peñarillo, ocupando un cuarto del gobierno representante de Chile, ocupó una cuestión destacada. Sí, pues, pero igual es distinto. Ahora, en todo caso, a Porque- propósito de la necesidad del lujo, yo me preguntaría si hay necesidad del lujo. He estado con gente de izquierda que una y otra vez insiste en la idea de que parte importante del problema que tiene una sociedad como la nuestra no es simplemente que hay lujo, se produce lujo, o se produce para un mercado que está en condiciones de adquirir productos lujosos, cuestiones que la antigua sociedad chilena no podía tener eso, y además hay actitudes de las personas que son contrarias a todo tipo de solidaridad social, precisamente porque nadie está dispuesto a renunciar a todas aquellas ventajas que el individualismo neoliberal nos trae. Yo me pregunto si eso es sensato, porque entonces da la impresión de que el problema es de autodisciplina moral.
es una autoimposición de una norma, de un cierto ascetismo. Es ser un kantismo y eso es absurdo. actualizado. Eso es convertir una descripción de la sociedad en algo que podríamos cambiar si es que cambiáramos nuestra actitud moral. Lo veo, No, eso pues es como, porque- eso es no, como pues- Felipe Berrío No, porque si uno resolviendo los dice, problemas de los no, pues campamentos. si uno dice que esa actitud viene dada por la estructura, para ponerme más bien de tu lado, no tiene por qué ser un cambio en la actitud moral lo que defina el cambio de... Es un cambio de estructura. Claro. Pero es que el punto no es simplemente la actitud, porque ¿cuál es el punto de las necesidades? Tú puedes tener necesidades que no son básicas, que no son fundamentales desde cierto punto de vista. El problema es que en una sociedad como la nuestra, ¿qué necesidad podría ser básica o fundamental tal que su satisfacción fuese prioritaria respecto de la satisfacción de otras necesidades? Ahí tenemos un problema serio. O sea, si tú comparas Chile con África, lugares donde la gente gana menos de $1 al día, puta, de necesidades básicas, en rigor estricto, no se puede hablar. Y si eso es así, entonces todas las necesidades son igualmente Básicas. dignas de ser satisfechas. Pero piénsalo de esta manera. A mí me llamó la atención que, viendo propaganda política, hace poco, la principal vía de propaganda política de MEO, Marco Antonio... Marco Enrique. Marco Enrique Marco Ominami. Enríquez. Marco Antonio Ominami. Le estaba subiendo el pelo. Marco Enrique Ominami, MEO, Magnum. lo que hace es difundirla vía Facebook. Ahora, ojo, los dos se caracterizaban por su carisma. Marco Antonio y Marco Enrique. Sí, si leías su Antonio. ¿Quién dice que Marco Enrique tiene carisma, por favor? Según su Antonio, dice Miguel. Bueno, en fin. No, Marco Enrique, Marco Antonio. Sí, pero estaba haciendo una comparación con Marco Enrique. Sí, Marco Enrique tiene carisma, sin duda. Ya, pero mira, déjame poner el punto. Lo que hace es difundir fotos suyas en familia, en París, con su familia, vía Facebook. Fotos muy limpias, en unas cocinas muy limpias, en la Torre Eiffel detrás, qué sé yo. Entonces le decían, tú eres de izquierda, ¿cómo andáis vendiendo un modelo liberal de vida? Le ponían en Facebook, digamos. Y los defensores de él no respondía, pero los defensores de él decían, no, oye, pero date Pero- cuenta que lo que quiere MEO es ganar una elección en un sistema neoliberal. Entonces tiene que ganarse el voto de la gente que cree que esto es una necesidad obvia, digamos. O sea, que viajar a París lo hace ver como alguien de bien. Entonces uno podría pensar, desde el punto de vista de MEO, que ese tipo de necesidades, que uno podría pensar que no son básicas de alguna manera, como viajar a París y sacarse fotos y ponerla en HD y subirla a Facebook, puede ser para efectos políticos una necesidad básica, ¿no? Para ganar cierta cantidad de votos en términos de espectro. Entonces, claro, uno puede pensar que la sociedad chilena de alguna manera también piensa el lujo como una necesidad. Si uno no es lujoso en cierto sentido, queda excluido de muchos lugares de la polis. Pero la pregunta clave, ¿qué es lujo? O sea, el Ferrari Vidal claramente es lujo, pero tener un celular, un iPhone, ¿es un signo de estatus? No. ¿Cachai? Sí. Claro, no seamos tan excesivos Yo como también Baudrillard. creo que sí. Claro. Porque tú tienes un Samsung. Pero por eso, sí. Uno ve en los carretes y dice, como, ¿pero qué? ¿Cómo no tenés un iPhone? Funciona mejor, es más bonito, qué sé yo. No, pero el punto es que hay un montón de cuestiones que habrían sido imposibles en el viejo Chile, donde había un impuesto Al lujo. al lujo. Pero lo sigue habiendo. a los Sí, pero ahora productos ciertos productos. Sí. O sea, tener un Por ejemplo, hay una ley Mercedes. de autos de lujo. Claro, Hay Mercedes, que tener un pagar Mercedes, un Audi, yo creo que. Bueno, en las últimas 2 o 3 crisis económicas importantes en el país, tú cachai que el mercado de lujo ha crecido, no Sí. se ha visto restringido. Sí, y sin esto lugar es a una dudas. muestra de que el consumidor conspicuo no es tocado por la crisis económica. No, en lo absoluto. ¿Y tú consumes lujo, Juan? Por eso, yo no tengo celular, pero es una muestra de ascetismo Claro, totalmente... pero es una decisión. ¿Cómo? Podrías tener uno, digamos. ¿Es por ascetismo o por ubicuidad, oye? Es por falta de ubicuidad. Ya. Es para evitar la ubicuidad. Ah, ya. No estar presente en todas partes. Teología negativa. ¿Quieres ser taquilla, O Juan? bien, No, o bien, pero sí, o bien no se hacer puede- detective. o sea, más bien es como un anacronismo. O sea, pero ¿cómo usted no tiene celular? Por Yo voy eso, a un pues, banco pero a hacer eso es crédito y me taquilla, dicen, pues, o sea. deme su teléfono celular. Es que no tengo teléfono celular y inmediatamente te miran con cara y yo a usted no le voy a dar plata. Pero sí. Es que quiero el préstamo por tu teléfono. Eso Ah, te Claro, tiene que ser para un iPhone Para 6. comprarme un... Un iPhone 6, ¿cachai? No, yo no soy una persona que viva lujosamente. Vivo cómodamente, eso sí, pero... no Sí, sin lugar a dudas. No, el lujo es incómodo muchas veces, además. Nunca he tenido la experiencia, entonces no te puedo... O sea, si tienes algo No puedo lujoso, decir que ese ha sido uno de mis problemas, de los problemas que he tenido que enfrentar. Cómo Sí. lidiar con el lujo. El lujo. Claro. No quiero tanto lujo. Claro, porque el lujo implica en el fondo inmediata sobreprotección de la posesión del lujo.
Es Bueno, inseguridad. pero esa cuestión es súper interesante, porque ¿cachai? tú cachai que Y volvemos a el Hobbes. aumento de los delitos violentos, en particular en lugares que supuestamente son seguros, yo creo que La tiene que ver... mozo, la joyería esa. Pero yo creo que eso tiene que ver en parte importante con una reacción de la sociedad chilena, no contra el lujo, sino a favor de que el lujo tiene que estar mejor repartido. Sí, claro. Wow, Sí, po. eso es una buena tesis. Sí, weón. pues, bueno. Sí, po. Y Es una entonces, buena tesis. ¿por qué estos pelotudos de las Condes tienen tales y cuales cosas Yo si nosotros también. se las podemos quitar? Claro, ¿Sí? claro. Hay un texto precioso de un poeta inglés cuyo nombre en este momento se me está escapando. Es el de Xanadu, el de Kublai Khan, que le encantaba a Borges y que tomaba láudano en cantidades industriales. No sé. Yeats, no. Coleridge. Coleridge. Y Coleridge tiene un texto en donde dice, en donde sostiene que una vez que se han cegado los pozos de la vieja solidaridad europea, pretender exigirle a quienes no tienen nada que vivan de acuerdo a las reglas de quienes lo tienen todo, no tiene ningún sentido. Entonces en el pasaje central el pobre no le contesta al otro diciendo: dices que no tienes ningún deber para conmigo, entonces yo tampoco, y lo que tú tienes ahora será mío por la fuerza. Y si me vas a colgar, bueno, eso no me importa ahora, porque si estoy entre vivir una vida de alguna manera más propia y bajo la amenaza de muerte constante y la certeza de morir colgado porque lo obtuve, te prefiero lo mío. ¿Sí? Chuta, ¿eh? Plena revolución Pero industrial. Ya sabemos por qué Juan Armeño robaba libros entonces. Chan. ¿Y quesos? ¿Robaba? Para leer. ¿O roba? No, robaba. Ah, Por la robo. vida cómoda ya. No, ahora los No, bajan pero PDF el porque... pirateo por internet También es robo, reemplazó el robo. Es un delito, ¿no? Claro. Entonces, activismo político. Afortunadamente no en este país. Y claro, Todavía no. Todavía no, ¿eh? Pero Ojo, ya viene. ¿eh? Se viene. Se ven. El Se TTP. viene. Así que hay que bajar todo lo que hay que bajar on the right now. Pero, ¿sabes qué? Quizás tenga que ver con eso, con el lujo, que los parlamentarios no conciban todavía eso como propiedad privada. ¿Qué Y cosa? entonces se concentran con aumentar las penas a los delitos de robo convencionales, digamos. No Ah, se les sí. ocurren otras formas de... Es que yo creo que la Analizar. clase política, al menos la chilena, está totalmente, por decirlo así, desconectado. No hay ningún canal con la universidad o con centros de... Está totalmente como... ¿Tú crees? Sí. Sí, ¿Pero yo te crees que es diría. necesario? ¿No? Yo siempre he pensado que en el fondo la Universidad de Chile al menos debería tener un relativo privilegio en relación con el diseño de la gubernamentalidad. O sea, es decir, de que se le consulte a los académicos de la Universidad de Chile si tal política pública podría tener buenos efectos. Digamos. Yo creo Eso, que no. eso depende de cuál es el Nada. rol de la universidad. Por eso te digo, entonces finalmente, Para nada. claro, sobre todo la Universidad de Chile. Porque un académico Sí, como- puede saber más que un ciudadano cómo va a impactar una política pública, salvo que sea... No, espérate. No, Ah, ya, espérate. sí. A ver, Conocí ese texto de Platón que está en la República, donde dice que es el navegante el que conoce los vientos, Bueno, el que pero- conoce las estrellas. Que Sí, pero ¿has cachado la querella del Transantiago? Fue hecha por puros expertos. Exactamente, pero, Sí, pero ¿qué expertos? ¿De dónde venían esos? No, no, de porque eran de la la metáfora Católica platónica. Es que lo tenían que está haber bien hecho los contestado por Michael Bolzer, a saber, bueno, ok, el que lleva a puerto el barco con éxito es el navegante, pero quien tiene que decidir cuál es el puerto hacia el cual queremos que el barco sea dirigido, puta, hasta el cocinero del barco tiene algo que decir. al respecto, Exactamente. ¿no? O sea, los O sea- medios, el tema, ¿no? Los medios atrás de los No, cuales pero es que llega- también la O sea, es que expertise mi es mal problema es por el entendida. privilegio, no porque se les Y consulte. en términos de la Ivana, el punto es que los expertos no eran los técnicos en urbanística, sino que los expertos Claro. eran los micreros de la micro amarilla. O sea, ellos sabían mucho más acerca de cómo llevar la micro al paradero. No, pero mira, que- sí, el punto que Transantiago se diseñó calculando que en un metro cuadrado cabían Sí, 100 claro, personas, no, ¿cachai, sí, no? O Pero el sea, problema de los técnicos, po. No, es el problema de hueones que no andan en micro. Exactamente. Pero por eso, Pero el po, micro de las micros amarillas tampoco andan en micro. No, pero sabe perfecto que no caen 6 personas en un metro cuadrado, por ejemplo. Les daba lo mismo porque ellos se beneficiaban en cualquier caso. De Claro. hecho, si tú ves quiénes están en los directorios de las actuales empresas que concesionan las distintas líneas de Transantiago, son los mismos empresarios de las micro amarillas. O sea, ellos han salido ganando con estas por las subvenciones, po. Exactamente. Solo por las ¿Cachai? subvenciones, no por el pero diseño. el punto es más bien que tú tenés sistemas de salud
públicos que no son usados por quienes diseñan estas políticas de salud pública. Tenéis sistemas previsionales que no son aquellos a los que tienen acceso las personas que lo diseñan. O sea, ¿no? Y tenía un sistema de transporte público hecho por personas que... Ramón Yao, este actor, tenía una... Porque él tuvo cáncer, parece, ¿no? Tenía un drama ahí con el pago, parece, no sé. Pero él decía que él creía que la solución para los problemas del servicio de salud era que todo parlamentario, cuando fuera electo, tuviera la obligación de solo acudir a los servicios públicos. De cualquier cosa. Bueno, una muy buena. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces de esa manera te aseguraba que los servicios mejoraran. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. En Suiza no se discute el sueldo mínimo, se discute el sueldo máximo, por ejemplo. Claro. O sea, la idea de tener un sueldo máximo es razonable para efectos de distribución de la riqueza, por ejemplo. Pero en Suiza no se... ¿Fue en Suiza? En uno de esos países se llevó a referéndum el hecho que un trabajador ganara solo 20 veces menos que pero no se rechazó, ¿no? Bueno, en Suecia... de la democracia. Hasta donde ya se está discutiendo. ¿Sí? Claro, de hecho, por ejemplo, en Suecia los sindicatos y el empresariado tienen relación directa y solamente cuando hay un nivel de astringencia mayor se mete el Estado. Eso es claro en Suecia. Ya, pero claro, o sea, evidentemente modelos de equilibrio entre empresarios y trabajadores distintos en distintas partes del mundo, con distintos niveles. No, y se van construyendo, hay que decirlo. Esta cuestión no es que salga espontáneamente de un día para otro. No. Hay una costumbre, una cierta moralidad de la costumbre que el trabajador y el empresario puedan tener una conversación sin tener la necesidad, digamos, de una presencia del Estado, salvo que haya una diferencia. Estamos hablando igual de sociedades opulentas. O sea, sí. El Estado social en Suecia no será el Estado social que tenía en los años 70, pero en Suecia se puede vivir, digamos. Pero notable y los que... ingresos del ciudadano suizo promedio son de los más altos de la Unión Europea. Claro. Y es notable que el sentimiento contrario se haya presentado en Grecia, con el no a la austeridad. Que uno puede leerlo como un sí al lujo, por ejemplo, es notable. Claro, con pocas posibilidades para el lujo. Ocurre precisamente que en Grecia es uno de los países donde no había estado de bienestar, donde el ingreso promedio era mucho más bajo, porque además Grecia ¿de qué vive? Del turismo. Del turismo, absolutamente. ¿Qué porcentaje del presupuesto total de Grecia es el turismo? Está más del 50%. Total. No hay industria, no hay... O sea, Graecas. No. Tiene una economía de servicio bastante clásica. Turismo y... Bueno, hotelería. Y todo lo social. Y todo lo social. De hecho, si uno se da una vuelta por Atenas, la verdad se ha dicho que se parece bastante a Chile. Se parece bastante a Chile. Entonces que ellos... Faltan unos panteones, pero bueno. Que ellos digan que no hay austeridad. Pero tenemos tiene mucho sentido porque son mucho más pobres que el resto de sus consocios de la Unión Europea. Claro. Bueno, no son más pobres que España, no son más pobres que Portugal, pero sí son mucho más pobres que Alemania. No, pero claro. Si Alemania es el que estiva, digamos, no la y Maya, perdona para volver al principio, como siempre es necesario. Ya dijo Mircelia. ¿Por qué dejar de ser comunista? Maya, razones biográficas, por supuesto. A mí no me dieron la opción. Me echaron. ¿Te fueron? Me fueron. Así que... Pero si no tuviesen ido. Bueno, yo creo que en ese momento me habría ido yo. O sea, porque tú ahora te puedes reinscribir y nadie te va a decir nada. Pero ¿cachai? Lo que es militar, ¿no? Y ahí. O sea, además de que tenés que pagar las cotizaciones, tenés que ponerte con el asunto. Esa es la pregunta. Yo ya no tengo la energía que tenía cuando tenía 20 años. ¿Cachai? Claro, pero puedes conversar con la Carol Cariola, no, no sé. Hola Camila Vallejo. Camila Vallejo, si es por eso. Mira, yo creo que la Carol es como la Gladys Marín redivida. Es la mujer del aparato del partido. Sin lugar a dudas. Carismática, que es una diputada. Ella va a ser reelegida, no tengo ni la menor duda. Además, ¿por dónde salió elegida? Por el alcalde de la comuna que tiene la iniciativa más interesante de los últimos... ¿Cachai? ¿No? Es que es Jadwe. Exactamente. Este turco comunista va a tener la tienda para ahí durante decenios. ¿Cachai? Puedo conseguírmelo, sí. Bueno, la cuestión es que, claro, yo con gente como
O sea, como la Gladys Marín no militaría 2 veces. No, pero que ¿por qué? un problema político. Porque la Gladys, ¿por qué la Gladys? O sea, la Gladys en realidad igual, evidentemente como toda figura de presencia mediática y política relativamente, por decirlo así, masiva, ¿no? Ha sido idealizada, ¿no? En cierto sentido, a tu juicio, ¿no? ¿O Sí, no? sí, ha sido idealizado, pero ese no es el punto. El punto es que, Claro. bueno, ¿Cuál sería el punto? esto sí que es harina de costal viejo, ¿no? En los años 79, el año 80, el Partido Comunista dio un giro histórico hacia digamos, la proclamación del uso de la violencia como un medio legítimo para no solo para derrocar la dictadura, sino también para introducir el cambio político. Y ahí te inscribiste. Lo que pasa es que cuando yo entré a la Jota, el famoso discurso de Estocolmo de 1980 de Víctor Corbalán todavía no se había dado, no se había hecho. Habían señales para quienes estaban en el partido de que algo así se venía, pero esto coincide precisamente con el desbanque de los viejos que estaban todos exiliados en la Unión Soviética, qué sé yo, Milla, Teitel, bueno, el propio Corbalán, desplazados por los jóvenes que estaban no en la Unión Soviética, sino que o en el país, o bien en la RDA, o en Cuba, que fueron el Comité Central Real, ¿no? Durante el periodo de la Gladys. La Gladys se aprovechó de esto precisamente porque sacó a los viejos y se puso ella. Ella fue la dirigente del Partido Comunista en los 79, 80 en adelante. Sí, po. Y lo que la llevó, lo que legitima su cambio de poder es el cambio de estrategia. Ahora, la pregunta clave es que eso es una disputa palaciega. La pregunta clave es si la estrategia era correcta. Claro, ¿no? O sea, ex post, digamos, no de la cuestión. No, ex post. Claro. Era incorrecta, pero por varias razones. Porque el movimiento obrero siempre fue un movimiento, si tú quieres ponerlo así, de clase media. Personas trabajadoras que por medio del trabajo creían que podían surgir, pero que tenían conciencia de clase, y entonces, o sea, no estamos hablando de individuos que estaban, que eran revolucionarios profesionales como en el ideario bolchevique clásico, Claro. como Lenin, por ejemplo, que se dedicó desde los 19 años en adelante a conspirar para hacer la revolución, sino que eran personas que tenían trabajo, tenían familia, y desde la sociedad civil planteaban cambios profundos para la sociedad. De hecho, yo desde ese punto de vista diría que el Partido Comunista Chileno siempre fue un partido gramsciano. Exactamente. Sin saber que era un partido gramsciano, ¿no? Sí, porque un partido de masas. Porque siempre da la impresión impresión con el Partido Comunista que tiene una relación como tensa con la otra versión, ¿no? El famoso eurocomunismo. Que claro, también es solamente... Piensa tú, Corbalán fue intercambiado por un disidente soviético. Era una cuestión que era como un epítome de la Guerra Fría Mundial. ¿Por qué los soviéticos aceptan el intercambio de Corbalán? Porque había que rescatar al experimento eurocomunista, pero revolucionario real, la UP, de las manos del eurocomunismo revisionista y traerlo a la férula de la Unión Soviética. ¿Y cómo crees tú que en el fondo acá se está reeditando una vieja querella, digamos, no italiana, que, bueno, con el caso Aldo Moro no se pudo dar, que es en el fondo una alianza política efectiva entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que básicamente eso lo echamos la nueva mayoría, ¿cómo lo diría así? Pero aquí, o sea, ¿escucharon a Guillermo Martínez hoy día o ayer? No. Bueno, pero es... sí, pues... Bueno, Guillermo Martínez yo creo que representa efectivamente la opinión de la democracia cristiana. A saber, esto es un pacto político-electoral y naturalmente solo durará mientras sea un pacto político-electoral exitoso. O sea, la prueba de fuego para la nueva mayoría son las municipales, ¿no? Así de claro y simple. Y todos saben por qué dice eso, porque él tiene el control, digamos, ¿no? De la parte electoral, digamos, no del Partido Democrático Cristiano. O sea, Cristiano. yo creo que está bien, Pero un partido que además ha ido en declive. A la baja. Yo creo que Guillermo Martínez cree, con razón, que los bonos de la democracia cristiana están precisamente en una posición más conservadora.
no más cercana, si ustedes quieren, en espíritu, Al centro a derecha. la centro derecha, ¿no? Renovación Nacional. Y que este grupo de la democracia cristiana, encabezado por Gutiérrez Martínez y por la Soledad Alvear, lo que pretende es precisamente reconquistar esa parte del voto social cristiano que se fue a la UDI, y esa parte del voto que no es social cristiano, pero que sí es como de centro derecha real, que también estuvo canalizado por la democracia cristiana históricamente. Si esto pueda tener éxito o no, Lo veremos. Yo no te puedo decir, pero piensa en el discurso de Walker, que claramente es el candidato presidencial de la DC. ¿No? El discurso de Walker, ¿no? Contra la gratuidad, contra el cambio de la Constitución, morigerando, torciendo la mano del gobierno a todo el discurso. Igual a 0, a 1 más bien. Pero es que el punto lo es ese. O sea, Sí, no, sí está bien como señal política. Una vez más, si Walker, por poner, si Walker fuese el candidato a la nueva mayoría, bueno, también podría ganar. Obvio que sí, Sí, porque claro, es que no lo va a hacer. claro. O sea, pero no confundamos los deseos con la realidad. Yo no quiero No. que sea, Claro. pero el Yo creo que partido no más tiene- grande de la nueva mayoría es la democracia Ya no. cristiana. Sigue siéndolo electoralmente. No. Pero claro que sí. Sí. En el Parlamento, Sí. de los ¿Cuántos partidos, tiene más senadores y más diputados que todos los otros partidos por separado. Sí, eso Claro, sí. si tú haces una juntada entre PPD y PPD y Caleta, PS. son más. Claro. Pero Y aquí el que quiera desequilibrar ese entrampamiento se alía con la democracia cristiana. Famosamente el PS tenía su alianza histórica con la democracia cristiana. Sí, por eso- Camilo Escalona hablando del opio que implicaba la Cámara de Constitución, lo que estaba haciendo era reforzar el eje de acuerdo socialista. Pero ahí quedó cristiano. Escalona. Pero una de las cosas que uno El ve... vicepresidente del Partido Claro. Socialista es el primero que cuando empieza lo del realismo sin renuncia le dice, se acabó esta cuestión. Claro. No sé No, si Camilo ha acabado, digamos. No sé qué podrá querer decir eso. Yo creo que sí. O sea, yo quisiera. No, está bien. Sí. Claro, Estoy sería hablando deseable, pero no políticamente, necesariamente no, se vuelve un existente. ¿Cachai, no? Oye, pero hay una cuestión, y va como para ir cerrando. Vamos como... Ya, pero antes de cerrar nada, yo les puedo decir que la próxima semana tiene lugar el cuarto Congreso Nacional de Filosofía. supuesto, por eso te invitamos. Por la Oye. Asociación Chilena de Filosofía, de la que soy presidente hasta el miércoles de la próxima semana. Muy bien. Gracias. Debido, No nos dejaron debido a ir a contingencias bastante interesantes, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hubo renuncias por ahí, Reality. golpes de mesa. Si quiere enterarse de ello, vaya al Congreso. Vaya al Congreso, Claro, y yo en la exactamente. inauguración Le en la Casa contaré. Colorada a las 18:30. Pero qué lindo lugar, diré. ¿eh? ¿Dónde Algo hace? diré. Evidentemente En sí. el Museo Casa Colorada. Oye, si existieran todavía en las comisiones esas personas... Hay vino de oro, ¿El lunes? el lunes. el La lunes. invitación libre, ¿o no? ¿Ah? Libre acceso. obvio. Sí, no es como la FILSA, no nos van a No, cobrar. no cobramos. Es que la gente Los que anda... cupos son limitados porque Claro. los espacios son... No, Pero digamos que, es que la que onda los que que la escuchan el gente- programa la gente- están invitados para Claro, que tengan un sí. lujo y se Claro. sientan. Exacto. No, lo que pasa... además, Especiales, digamos. entiendo por qué es gratuito, porque la gente que en el fondo golpeó la mesa y se fue... claro, ahora lo entiendo. Perdón. Claramente aquí se están saliendo habas que no... Que no corresponden a... Bueno, pero que han invitado no, al, sí, pero al es que sexto hay Congreso, un ¿no? cuarto, Cuarto Le Congreso. diste el Se número confundieron romano las al redes, revés. sí, por supuesto. Claro. Y Baby, no, claro. Claro. El cuarto Congreso Nacional de Filosofía, que tendrá lugar en Quinta Normal, en el En fondo, la Biblioteca como de Santiago, en la comuna. el Museo de la Educación y una sala de los Sánchez. Excelente. Excelente. Excelente, ¿no? Realmente muy bueno. Muy Vamos bueno, a bueno. colgar el afiche en la ¿Y página. la Casa Colorada, por qué? Era... Porque los museos y bibliotecas, tú sabes, están cerrados los lunes. A un costado también. qué interesante. Está de la Plaza de Armas. Es interesante. Eh, Y me gusta que sea colorado, ¿ah? La casa del conde de la conquista, don Mateo de Torres Zambrano. Ya sé cuál es. Ahora sí. Al frente del juego Tiana. Exactamente. Bueno. Bueno, Casa Bueno, Colorada. al En diagonal, frente, diagonal, claro, diagonal. bueno. oye, esto... En el sentido amplio del ¿hay, alfil. hay algún programa que ya está disponible? Como Hay para- programa www.achif.cl Vamos a colgar Muy bien. todas esas cosas. actualizado. ¿Por qué Lo no hacemos un colgamos. programa especial desde el Congreso? Pero, por cierto, están invitados a Mira. hacerlo. No es malo, ¿no? Pero bueno, Y nos vamos el ¿Hasta cuándo viernes. dura? Es desde el lunes Hasta el viernes. 26 hasta el viernes 30 de octubre. Ya, pues. Sí. Programa De especial 9 de la desde mañana H. a 20:15. Ya. perfecto. Ya, pues. Metemos la cuchara, así, vamos como, ¿Y con qué? como reporteros, Pues, así. bueno. Vamos como de reporteros, hecho, así. de hecho, va a haber Vamos a la un par de- inauguración. un par de sesiones vinculadas, por ejemplo, ¿Un par con de sesiones? un par de sesiones. No, me Ya- escuché ya- bar. ya me gustaría yo que hubiese Uy, un par la- de sesiones, Te lo escuché, Bar.
No, hay un simposio acerca de la libertad de cátedra a propósito del caso Costa Duarte en la ¿Y van a Católica. invitar a está muy José bien. Nicole? ¿Y va a Costa No. ¿Va a Costa No, Costa Duarte fue invitado naturalmente el primero, Se excusó. pero no iba a estar en el país. La No, pandemia. ya. ¿A dónde Va a le estar Pablo Yazún, va a estar Enzo Obvio. Solari. Bueno, Ya, pues, con Pablo y alguno de Arazón. tus amigos que no va a cenar aquí, pero... Vamos. Está bien, po. No, no, digamos que no son amigos, pero tampoco son No, enemigos. Digamos. son O sea, gente. no, una forma de polarización tipo Carl Schmitt creo que no es la conveniente. Estoy comiendo mal porque no. No la come. Pero no hay para qué acabarlo, Iván, ¿no? Yo siempre he sido naturalmente kelseniano. bueno, me gusta eso, hay que ser naturalmente cristiano para poder ser otra cosa. No, Exactamente. Bueno, entonces el próximo programa ahí. Sí, vamos a meter la cuchara entonces, para allá. Vamos, Ya que no y nos vamos- invitaron en mesa, tenemos que Ya que contribuir la postulamos, no nos propia. dejaron. ¿Cómo tendríamos que invitarnos? No se postulamos, no nos dejaron. ¿Postulamos? Ya, Ah. pero fueron excluidos, po. por una comisión compuesta Ah, ya adivina. La verdad es que fue por vías extraoficiales. Es que postulamos de manera. No éramos ni simposio ni ponencia, no éramos nada. Es que lo que pasa es que ustedes fueron demasiado policíacos, weón, déjenme decir, como imponían un formato. O eran 6 o era 1. Pero Claro. éramos 3, entonces éramos ¿qué podíamos tres. hacer? Era Una complicado. mesa, pues. Pero no, No, eran mínimo simposio. 4. No, para mesa no, pueden ser tres. O Carlos no. No, Carlos no me gustó. entonces. Bueno, es en que fin. debo hacer una culpa, no es que Carlos postulamos por la está vía a los popular. dos lados de la vereda. ¿Eh? Carlos está a los dos lados de la En fin, vereda. entre Bob, Sí, Henriette y Casanova conjuraron. Conjuraron. Pero Nos bueno, faltó Ormeño. haber hablado con el presidente directamente. Es que era Mira. demasiado pornográfico. Claro, sí. No, pero fuimos invitados por Willy Taller, que pronto esperemos lo vamos a tener de invitado y De los ya picados. estamos listos. Los picados. Estamos Los listos. vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, No, vayan todos, obvio, nos por invitamos. Supuesto, hay que hacer filosofía, somos tan pocos que. Sí, pues, eso es Cada verdad. vez Es verdad. Cada vez menos. Bueno, cada vez más. En realidad este congreso tiene alrededor de 400 ponencias entre simposios, mesas redondas, Excelente, sí. ponencias, Las Sí, tres. sí. Oye, ya pues con 400 dudo que por calidad nos hayan dejado fuera, sorry. Ya, pero bueno, lo claro, hablaremos pero- personalmente. Pero tú cachai que el punto es que Igual. tú le pasáis una ponencia a personas que supuestamente tienen expertise sobre el tema de la ponencia. Si ellos en esa comisión dicen... Cuando Hola, Gabriel. termines, nos vamos a... Ya terminó. Estamos en el... Estamos terminando. Ya. Vienen a buscar a Juan, así que nos Ven a despedimos. buscar, nos ve. Esto es Fue y Será, la comunidad de los iguales. Chao. Chao.